última charla de esta primera parte está a cargo de Analía Sánchez Lucero, es médica hematóloga, trabaja en la Academia Nacional de Medicina, todos la conocemos, es la jefa del Departamento de Hemostasia y Trombosis, es miembro de la subcomisión de Hemostasia y Trombosis de la Sociedad Argentina de Hematología, y la charla que va a dar, que es la de trombocitopenias microangiopáticas, lo hace en representación de la subcomisión de hemostasia y trombosis. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que somos como la luz mala. Estamos en todos lados. Siento que no somos la comisión de acá ni de allá. Somos un gran grupo de amigos a los que nos gustan las mismas cosas. Gracias. Bueno, las microangiopatías trombóticas, la lesión fundamental fue descrita en el año 52 por este autor. Son lesiones en general que comparten esas características de daño endotelial, con trombosis, con escaso contenido de fibrina, aunque algunas diferencias los patólogos sí establecen. En los años 70, con la descripción de la altísima sobrevida en la terapia, con la terapia plasmática, se empezó a reconocer que es suficiente la presencia de esta díada de trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática para establecer la sospecha. Esto en las microangiopatías trombóticas se suele presentar en el 100% de los pacientes prácticamente, demostrando el mecanismo de la hemólisis no inmune y acompañado o no de daño de órgano. Se ve muy clarito, pero creo que lo ven. Las microangiopatías trombóticas es una gran entidad que comprende desde pacientes con cáncer o post-trasplante, pacientes con formas idiopáticas y de distinta causalidad, enfermedades metabólicas. La CID puede dar un síndrome microangiopática. La verdad que la causalidad es múltiple y no todas las enfermedades son lo mismo. En el laboratorio, como les decía, bueno, está demostrar la trombocitopenia con la presencia de los esquistocitos, la ausencia o la prueba de Coombs directa negativa, la elevación de la LDH. El coagulograma puede ser útil para establecer diagnósticos diferenciales, obviamente la función renal y hepática también para establecer o excluir a otras causalidades, y la troponina T, ya que es como un índice pronóstico y el miocardio suele estar comprometido. ¿Qué factor predispone a las embarazadas a las microangiopatías trombóticas? Este es un trabajo que hicimos en la academia, parte de mi trabajo de tesis, midiendo en una cohorte de más de 200 mujeres embarazadas en distintos periodos del embarazo, la actividad de Adams 13. Se puede ver claramente cómo disminuye hasta el puerperio temprano y después alcanza el valor normal. Y esto podría ser un terreno propicio para que se desencadene una microangiopatía trombótica en el contexto de que a esto lo acompaña un aumento del factor von Willebrand. Así que los motivos por los cuales las embarazadas pueden desarrollar más fácilmente microangiopatía, bueno, está toda la actividad protrombótica de los factores de coagulación, la activación plaquetaria, la disminución de Adams 13, la disregulación del complemento, que más o menos se mantiene con algunos factores de origen placentario, pero que obviamente en el momento de parto se ve desequilibrada, y cualquier eventualidad que ocasione un desbalance de este equilibrio tan frágil.
Y dentro de las microangiopatías trombóticas vamos a tener las propias del embarazo, como son la preeclampsia y el HELP, el PTT congénita y SUC, que se presentan con mayor frecuencia en mujeres en edad fértil asociada al embarazo como un primer evento, y también la reactivación de algunas enfermedades autoinmunes como el SUC catastrófico. Acá estaba una estimación de cuál es la frecuencia con la cual la microangiopatía trombótica se presenta secundariamente en embarazos. La definición de microangiopatía trombótica en el caso del embarazo es, bueno, la lesión anatomopatológica característica, si tengo posibilidades de tener biopsia, y un recuento de plaquetas menor a 100.000, con hemoglobina menos de 10, LDH aumentada, aptoglobina no detectable y esquistocitos en sangre periférica. Sabemos todos que los laboratorios no todos los tenemos disponibles en todos lados, ¿no? La PTT, por suerte, hoy en día es fácilmente excluida con un dosaje de actividad AMPS-13 que puede ser obtenido rápidamente. En general es una microangiopatía trombótica con mucho compromiso hematológico y neurológico y ocasionalmente, bueno, también cardíaco. En el caso del síndrome urémico hemolítico, tenemos que recordar que en nuestro país es área endémica para el SU infeccioso, para el STEC, que se dan alrededor de 300, 500 casos anuales, si es que están todos declarados, que se pueden dar también en población adulta, así que si un paciente con microangiopatía trombótica se presenta con diarrea, no nos olvidemos de él, de buscarle los bichos de materia fecal. En general el SU es una microangiopatía trombótica con compromiso renal, aunque en un 20% tiene síntomas extrarrenales que complican el diagnóstico. La preeclampsia y el HELP, las definiciones dependen de cada sociedad que rige las conductas en la población obstétrica. Hoy en día se reconoce que la preeclampsia es la hipertensión sistólica o diastólica de 140-90, mayor a esta cifra, con uno o más de los siguientes en una embarazada a partir de las 20 semanas, ya sea proteinuria, falla renal considerando una creatinina mayor de 1, TGP o TGO mayores de 40 y todo el resto de manifestaciones de severidad que puede tener la preeclampsia, como el dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho, edema pulmonar y demás. La eclampsia es cuando la preeclampsia se acompaña de síntomas neurológicos y el caso de HELP sería la forma más severa y sería una microangiopatía trombótica que ocurre durante el embarazo, focalizada a nivel de hígado y ocasionalmente renal. Así que es una entidad muy severa, con muchas consecuencias tanto maternas como fetales, fundamentalmente, ya que se acompaña de restricción de crecimiento, alteraciones del Doppler, muerte fetal intraútero. La última entidad sería el SAF catastrófico, una entidad mucho más rara y mucho más difícil de diagnosticar, que es el daño multiorgánico fulminante de casi cualquier órgano resultante de la obstrucción o la trombosis de pequeños vasos extensas en el contexto de pacientes que tienen antifosfolípidos persistentemente positivos. Y en este contexto se puede dar con hemólisis y trombocitopenia. El tema de cómo dilucidar la causa asociada al embarazo, el timing en qué trimestre se presenta la entidad puede ayudar un poco, pero no es exclusivo. Las manifestaciones asociadas, si se presentan más síntomas neurológicos, más renales, también pueden inclinar un poco la balanza. La batería del laboratorio inicial, bueno, como vimos, no hay muchas cosas, salvo la actividad 13 que me confirma o excluye la PTT, no hay laboratorios absolutos.
Y las dos piezas fundamentales del diagnóstico de la embarazada son diagnosticar o excluir la PTT para indicar el tratamiento específico, porque tiene una mortalidad muy alta, como también en el caso contrario, ante la disponibilidad de terapia dirigida anticomplemento, bueno, indicarla en el caso de que considere el diagnóstico de SU. Una situación que no debe ser olvidada es la de el Upshur-Schulman o la PTT congénita, que hace la primera crisis en el embarazo. Esta es una serie inglesa sobre casi 600 pacientes. De estas había 417 mujeres. Hubo 48 eventos asociados a embarazo, lo que daba una prevalencia de 1 en 198.000. Un 24% de esta serie son Upshur-Schulman asociado al embarazo, versus solo un 2% en población adulta. O sea, la PTT congénita con primera crisis en el embarazo es más frecuente asociada al embarazo que en el resto de situaciones. Hay como un clúster de defectos genéticos que son más prevalentes en estas pacientes. Se acompañan de mucha complicación en el embarazo y habitualmente, aunque no exclusivamente, se presentan en el segundo trimestre. Y lo importante de identificarlas es que 100% recaen en el próximo embarazo si no hago un diagnóstico. Esta es otra serie, es del grupo francés, donde tienen una prevalencia, esto es tomando 2 años, detectaron 79 embarazos que tuvieron menos de 75.000 plaquetas, y en 50 pacientes que no tenían causa, 4 de estas 50 pacientes tuvieron actividad baja. 3 fueron primíparas y eran PTTs congénitas, y una era multípara y era una PTT autoinmune. O sea que la incidencia es 1 cada 2.000 embarazos. Si yo tomo la población de embarazadas con 75.000 plaquetas, 1 de cada 20 podría tener un déficit de ADAM13. Por eso no hay que olvidarse del Upshur-Schulman. Y por encima de todo, tanto la PTT como el SU a veces confunden porque tienen síntomas o laboratorio de síndrome de HELLP. Este es un caso clínico, no sé si está la doctora que es la dueña, digamos. En el 2004 esta mujer se presentó con un embarazo de 20 semanas, con anemia y plaquetopenia severas, se internó en la UTI, hizo tocamiento renal, tenía muchos esquitocitos, empieza plasmaféresis y plasma fresco y anda bien. Pero el bebé fallece a las 22 semanas. Le hacen los estudios que tenían disponibles en ese momento en su lugar de origen, hasta que llega en el 2005 a la academia y tenía actividad de ADAM13 con la técnica anterior que hacíamos nosotros, disminuida sin inhibidor y con presencia de una cantidad de multímeros extragrandes aumentadas, circulantes. Entre los antecedentes familiares, yo les digo, en esa época nosotros recibíamos muestras voladoras de pacientes sin nada de historia clínica. Así que ahora aparece claro, pero nos enteramos como 10 años después que tenía un hermano con insuficiencia renal crónica y ACV y una hermana con preeclampsia y feto muerto. En realidad nos enteramos cuando la fuimos a publicar. Tuvo un segundo embarazo, ya sabiendo lo del ADAM13, con profilaxis, con plasma fresco cada 20 días, y tuvo una niña de 37 semanas de buen peso. En el último embarazo, en el 2009, bueno, acá hizo un cuadro hipertensivo y bajó plaquetas, bajó hematocrito y se aumentó la frecuencia de infusión y con eso resolvió todo. En este caso, esta mutación no estaba descrita previamente en el exón 29. Julio Calderazo hizo todo este trabajo de laboratorio. En los estudios de expresión se ve, este es el salvaje, acá está la célula con la mutación transfectada. Este es el lisado celular,
donde hay anestesia normal, pero está impedida de secretarla a la superficie. Así que es una mutación causal de PTT por impedimento en largar a circulación anestesia normal. De los 13 congénitos que nosotros tenemos, 2 de ellas han tenido embarazos exitosos con tratamiento preventivo. Una de estas mujeres desarrolló un inhibidor que fue tratado con inmunosupresión y anduvo bien. 8 pacientes con formas congénitas están bajo tratamiento plasmático. Estas 5 mujeres que debutaron en embarazo no reciben plasma en forma crónica. En este caso hay uno perdido, hay uno trasplantado que tuvo una evolución muy mala en cuanto a los accesos venosos, y 2 de estos 8 desarrollaron un anticuerpo. En uno de ellos fue tratado con rituximab y anduvo bien. Del SUA, bueno, la patogénesis del SUA asociada al embarazo está menos clara. 38% se presenta en el primer embarazo, pero suele recurrir con mayor frecuencia en el segundo. En el registro francés representa el 20% de los casos, el SUA asociado a embarazo. Tiene una altísima frecuencia de mutaciones asociadas, más del 80%, eso es muchísimo para el SUA típico, donde solamente se ven en la mitad de los casos las mutaciones. Casi 80% se presentan en periodo posparto, en una media de un mes posparto. Tienen menos trombocitopenia que la PTT. Ninguna de estas pacientes tuvo síntomas neurológicos, lo que sí tienen unas secuelas renales terribles. 80% requirió diálisis y más del 70% terminaron en insuficiencia renal crónica o necesidad de trasplante. El motivo es bastante poco claro. Uno podría entender que la placenta del CD46, el DAF y otros reguladores controlen la situación, y una vez provocado el parto, ahí se genere una disregulación mayor del complemento y aparezca el SUA posparto. Este es un caso clínico que creo que ustedes conocen. Esta presentación es de Celia, una mujer de 35 años que al mes de su primer parto hace un cuadro hipertensivo de insuficiencia renal y es diagnosticada como SU y glomerulonefritis por C3 en la biopsia. En ese momento no había eculizumab, queda sin tratamiento. Al año siguiente vuelve a presentar una crisis sin desencadenante y ahí empieza eculizumab. Este es su árbol, esta es la paciente. Tiene una variante en el factor H y otra variante en el factor I. Su hija, por suerte, heredó una sola de ellas. La paciente tiene expresión de C3 bajo y fragmentos de degradación con aumento de C5b9 y descenso del factor H circulantes. Esta es una muestra de depósitos de C3 en células endoteliales incubadas con plasma del paciente, la madre y la hermana, y llamativamente esta muestra es intratratamiento con eculizumab. Esto bueno, fue hecho en colaboración con gente de Iowa que se dedica a complemento. Nosotros tuvimos oportunidad de seguir un segundo embarazo que ella tomó la decisión por su cuenta antes que hubiera más claridad sobre qué hacer en un SU que se desea embarazo, y le pudimos hacer el seguimiento con C5b9 circulante. Ella mostró un continuo ascenso, fundamentalmente hasta el final. Acá deciden hacer la cesárea, y posparto, en vez de recibir la droga bisemanal, empieza a recibir infusiones semanales, con lo cual logra controlar y sostener la función renal. Este es un método que está poniendo a punto Celia, que es un CEL-ELISA, para cuantificar la formación de C5b9 en superficie celular. Parecería más sensible que el dosaje de C5b9. En cuanto a la preeclampsia, bueno, no creo que les tenga que decir mucho más.
las definiciones han cambiado. En el mundo hay varios grupos que están intentando usar este cociente entre el factor de crecimiento placentario y el FOS, sería un VEGF-like soluble. Este cociente más de 85 antes de las 34 semanas sugeriría preeclampsia y permitiría tener un poquito más de certezas en cuanto al manejo. Como les dije, las consecuencias maternas y fetales son terribles en preeclampsia y HELP, y la única indicación en este caso es la interrupción del embarazo, y de ahí la importancia del diagnóstico. Ya termino, Carlos. Lo único que me quedó por nombrar, los otros diagnósticos diferenciales son el hígado graso agudo y la CID. El hígado graso agudo es más raro todavía y se acompaña de insuficiencia hepática. Recuerden que el tratamiento de elección en el adulto es plasmaféresis e inmunosupresión, y que la plasmaféresis, a mí esta es muy viejita y me gusta solo a mí, pero es un trabajo de grupo de Oklahoma, donde ellos ven la respuesta a la plasmaféresis en 142 pacientes con PTT-OSU, todo mezclado, y evalúan el porcentaje de respuesta comparado con el nivel de Adams 13. Y fíjense que con Adams 13 mayor de 25%, todavía hay un 60% de pacientes que responden. Por eso hay que hacer plasmaféresis en el paciente grave. Y esto es un anuncio parroquial. El subcomité de enfermedades von Willebrand organizó una encuesta acerca de trastornos hemorrágicos de causa desconocida, para conocer y hacer una foto de la realidad con la que vivimos, y han elaborado una versión en español que espero, los invito a todos que completen. Gracias.